Muy buenas tardes con todos los presentes. Les saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac. El día de hoy vamos a tener la presencia de la doctora Flor de María Chambi Díaz, otorrinolaringóloga, que viene laborando en el Hospital Honorio Delgado. Es coordinadora de la Asociación de Cooperación Ítalo-Peruana y docente de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con el tema cómo detectar la hipoacusia en niños menores. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Eri, ¿cómo estás? Ante todo, agradecerte la oportunidad de poder compartir y poder dirigirme hacia la población de Apurímac que tanto aprecio. Como bien sabes, yo he trabajado los primeros años de especialista en Abancay, así que la invitación que me has hecho la he recibido con mucha estima. Muchas gracias, doctora. Me dirás si empezamos de una vez. Sí, doctora, ¿podemos comenzar? Muy bien, entonces comenzamos. Permítanme compartir pantalla, por favor. Eric, ¿me confirma si se ve la pantalla? En modo presentación, por favor, doctora. Ahí está. Sí, Comenzamos. Muy bien, entonces, como está en invitación, el día de hoy quería compartir con ustedes este tema que me parece muy importante, como es la detección precoz de la hipoacusia en niños. Tenemos que comenzar por líneas generales y con respecto a la audición, diremos que no es un sentido más. Si bien es cierto, la capacidad de escuchar y de oír es muy importante para el ser humano, es la base para adquirir el lenguaje hablado. Nosotros nos preguntaremos, ¿cómo así un niño de 2 años que nace en el Perú ya está hablando castellano? Y como un niño de 2 años que nace en Estados Unidos, pues ya está hablando en inglés, ¿no? ¿Quién le enseñó? Ellos no van a una academia, ni mucho menos. ¿Cómo aprende el lenguaje? ¿Cómo aprende el lenguaje donde está viviendo? Y es justamente porque lo escucha. Desde que el niño nace, como ven en la primera imagen, él ya está escuchando las palabras de su idioma. Y al poder escuchar, él va a poderlas hablar después. Entonces, el primer paso para poder adquirir un lenguaje hablado, pues era escucharlo. Tenemos que saber que la capacidad cerebral para desarrollar este lenguaje de forma natural se va a dar hasta los 3 primeros años de vida. Después de los 3 primeros años, la capacidad cerebral ya no es tan eficiente. Ya no va a poder el niño, así equipemos con un audífono, así le coloquemos el implante coclear, la discriminación de su cerebrito no va a ser la misma. Es por ello la importancia de hacer un diagnóstico antes de los 3 primeros años de vida. Y es que el lenguaje oral es una habilidad que nos va a diferenciar de los demás seres vivos. Como pueden ver en la imagen de abajo, los niños desde pequeños, si escuchan y hablan, van a poder relacionarse de manera adecuada con el resto de sus coetarios. Si imaginamos que uno de estos niños no escucha lo que los otros dicen y no habla, por ende, probablemente muy pronto va a ser aislado de la sociedad. Antes, la sordera infantil recién la sospechaban a partir de los, disculpen un momentito, recién la sospechaban a partir de los 3 años, cuando el niño no hablaba con sus contemporáneos. El ejemplo que les decía, si un grupo de niños empieza a hablar, a compartir, a reírse, y hay un niño que no los escucha, no sabe por qué se están riendo, probablemente termine aislándose. Y es allí donde los padres, los profesores, empiezan a notar que hay diferencia de este niño con los otros. Entonces empieza a haber la sospecha. Pero como les digo, es recién a partir de los 3 años, donde ya hemos perdido valioso tiempo en que su cerebro debió de estar asimilando el lenguaje, el idioma de su área local para poderlo hablar. Hoy en día no debería ser así, pues se cuenta con exámenes de detección precoz de la hipoacusia. Si nosotros hacemos un examen y determinamos que el niño tiene una hipoacusia, pues podemos brindarle un
tratamiento también oportuno. Si es que la hipoacusia es moderada hasta severa, podemos equiparlo con auxiliares auditivos o llamados también audífonos, y los que aunados a cuidados especiales van a permitir que este niño pueda evitar una discapacidad auditiva y de lenguaje. Esto es lo que tenemos en la actualidad a nivel mundial. No debería haber un niño que no sea diagnosticado a tiempo. Como les digo, esto es en teoría. Según la Organización Mundial de la Salud, por cada 1000 niños que nacen, 5 de ellos nacen con una hipoacusia de algún grado. Hipoacusia leve, moderada, severa, profunda. Y uno de estos 5 niños, o sea, uno de cada 1000, tiene una hipoacusia profunda. Una hipoacusia profunda es aquella en la que el niño no escucha absolutamente nada, casi nada. Este niño, por ende, no va a poder conseguir hablar o comunicarse con un lenguaje oral con sus congéneres. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que hay 5 niños por cada 1000 que están naciendo con algún tipo de hipoacusia, pues debería descartarse a todos los niños al nacer y no esperar hasta después de los 3 años en que se manifieste con una ausencia de lenguaje. Ahora, también tenemos que saber que 50%, o sea, la mitad de los niños que tienen sordera, tienen un detalle, tienen un factor de riesgo. ¿Qué factor de riesgo podrá ser este? Tenemos una lista ya, y ya los pediatras la conocen, los médicos generales también ya la conocen porque lo estamos empezando a enfocar desde la carrera de medicina, y nuestra meta es poder llegar a todas las áreas de salud para conocer estos factores de riesgo y poner énfasis, poner observación en los niños que tengan estos factores de riesgo. El primero será la historia familiar de la sordera. Si tenemos un niño y cuando hacemos la análisis a la madre, determinamos que tiene algún familiar o pariente que nació con sordera, que no puede hablar, no puede escuchar, pues tenemos que tener cuidado con este niño. No vaya a ser que su familiar haya tenido una sordera genética y por ende este pequeñito tenga esa posibilidad también. Niños que tengan relación con infecciones congénitas virales, como toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes. Todas estas infecciones es bien conocido que afectan el desarrollo del oído interno intraútero. Entonces, este niño al nacer debería ser evaluado, descartada una hipoacusia si es que la tuviera. Aquellos niños que nacen con anomalías craneofaciales, es decir, con alteraciones en las dimensiones de la cabecita, la relación anteroposterior, longitudinal. Acá tenemos, por ejemplo, los niños que nacen con síndrome de Down. También tienen un riesgo. En la imagen de arriba pueden ver un niñito en una incubadora, y esto quisiera que la asimilen, porque los niños que nacen con bajo peso al nacer, es decir, menos de 2 kilos, también poseen este riesgo, el riesgo de tener un grado de hipoacusia. Los pequeñitos que hacen hiperbilirubinemias, o llamados los niños amarillos, niños ictéricos, también pueden desarrollar, por una alteración, por una impregnación de la bilirrubina a nivel central, pueden desarrollar hipoacusia. Si la madre tuvo una infección urinaria y tuvo que utilizar medicamentos para esta infección, sabemos que estos medicamentos en algunas personas pueden tener efectos ototóxicos, entonces también es un factor de riesgo. Obviamente, si el niño ha tenido una meningitis bacteriana, y sabemos que las meningitis, estos síndromes virales, pueden causar una alteración en el nervio auditivo, pues también podrían tener riesgo de una hipoacusia. Todos los bebitos que hayan estado en la incubadora con ventilación mecánica, también aquellos que hayan nacido con baja oxigenación al momento de nacer, también podrían tener algún tipo de hipoacusia. ¿Cuál es la realidad regional? Porque ya les expliqué qué es lo que dice nuestra teoría. Nuestra teoría nos dice de que todo niño que ha nacido debería ser tamizado, debería ser evaluado, y si se diagnostica una hipoacusia, pues ser equipado para que no haya un retraso en el lenguaje.
Como les digo, eso es teórico. La realidad regional, sobre todo en las regiones, ¿no? Más adelante hablaremos de lo que sucede en Lima, pero la realidad de las regiones es que no está implementado este sistema, no se está haciendo un programa para realizar un tamizaje auditivo neonatal a todos los niños. Es por eso que nuestra realidad es de que los niños se están diagnosticando tardíamente. Acá viene otro problema. No solo se están diagnosticando tardíamente con un niño ya con más de 3 años, sino que una vez que se les diagnostica la hipoacusia, esta sordera, y vemos de que necesita un audífono y se le indica el audífono a los papás del niño, por el costo que tienen estos audífonos, no son equipados, no se los ponen a los niños inmediatamente. Vamos a ver más adelante el estudio que hicimos, prácticamente esperan 1 año a 2 años después de que se les da la receta para que puedan recién adquirir el audífono y recién comenzar una rehabilitación auditiva. Entonces, a los 3 años más o menos que se pierde de hacer el diagnóstico, más 2 años en que consiguen los medios económicos para comprarle su audífono, pues ya este niño perdió 5 años de su vida, 5 años de retraso para adquirir un lenguaje. Es por estas razones, por esto que les digo que empezamos a ver que no solamente había diagnósticos tardíos, sino tratamientos tardíos, decidimos realizar un estudio para analizar la situación local. Y para esto hemos trabajado con padres de los niños sordos. Porque ¿qué es lo que necesitábamos conocer para poder tomar algunas medidas? Queríamos saber a qué edad es que se sospecha la hipoacusia en nuestros niños, ¿no? Porque teóricamente es a los 3 años, pero ¿a qué edad realmente se está sospechando la hipoacusia? ¿Y quién la sospecha? ¿Está sospechando el personal de salud cuando el niño va a sus controles de niño sano? ¿Está sospechando el médico cuando lo atiende en una otitis media aguda en una consulta? ¿Lo está sospechando el profesor cuando recién el niño va al colegio? ¿O lo sospechan ya los padres? Entonces, esta es una de las preguntas que vamos a ver cómo hemos resuelto más adelante. Necesitábamos saber qué actitud tiene el personal de salud cuando acude a alguno de estos padres sospechando que su niño no está escuchando bien. Queríamos saber a qué edad se está diagnosticando la hipoacusia en nuestra realidad local. Queríamos saber de estos niños sordos, porque para este estudio hemos trabajado con niños sordos, qué severidad tiene la hipoacusia de estos niños. Como les dije, queríamos saber el tiempo de demora para empezar a usar audífonos una vez que ya fueron diagnosticados. Y la respuesta que vamos a encontrar es muy triste. Y saber si hay una accesibilidad a la terapia complementaria y una educación especializada una vez que estos niños son equipados con audífonos. Como les dije, tuvimos la oportunidad de realizar entrevistas, de poder conversar con padres y madres de todos los niños sordos puros, y esto vamos a enfocarlo bien. Tenemos en los colegios polivalentes niños que tienen solamente hipoacusia, es decir, que son niños que no tienen otra discapacidad. Ellos caminan, corren, tienen buena motilidad en sus manos, miran bien. Su única discapacidad es que tenían hipoacusia. Y teníamos otro grupo de niños que tenían hipoacusia, pero además otras patologías, ¿no? Llámese compromiso de la visión, del sistema nervioso central, compromiso mental. Entonces nosotros hemos trabajado con niños sordos puros, que solamente tenían hipoacusia. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el Colegio Polivalente de Arequipa, que pertenece al Ministerio de Educación, porque nosotros formamos parte del proyecto ASIP, que es la Asociación de Cooperación Italo-Peruana, en la cual un grupo de benefactores de Italia hicieron un grupo y hicieron un fondo económico para poder, y que nos permitía a nosotros ubicar a niños que tuvieran sordera o hipoacusia, diagnosticarlas, y esta fundación lo que hacía era donarles audífonos
de buena calidad y de la medida que necesitaban. Entonces, estos niños que están observando son parte de ellos, que fueron diagnosticados y equipados con audífonos, y también el proyecto pagó a una psicóloga especializada para que les ayude a hacer su reentrenamiento auditivo. En realidad sería un entrenamiento auditivo porque ellos por primera vez estaban escuchando mejor. Entonces, en medio de este trabajo que se estuvo realizando, realizamos este estudio, ¿no? Aprovechando que teníamos a los niños sordos en nuestro trabajo juntos y que los padres venían y colaboraban con las terapias, pues hicimos unas entrevistas a lo largo de bastantes meses para poder sacar estos datos que, como van a ver más adelante, son un poco crueles. Y bueno, es la realidad y es lo que también quiero compartir con ustedes para que tomemos un poquito más de conciencia y esto no quede en solo una charla. Pasamos a la primera pregunta y en esta preguntamos, ¿quién sospechó la hipoacusia? Y nos sorprendimos porque el 93% fueron los mismos padres. No fue el médico en su control de su puesto de salud, no fue un especialista, no fue un profesor, dentro de los otros está el profesor, un vecino, un primo, ¿no? Etc. Los mismos padres quienes sospechaban la hipoacusia. Y esto es preocupante, porque estos niños no nacieron en su casa, estos niños nacieron en un hospital o en un centro de salud. Y estos niños, si bien es cierto, no tenemos equipamiento en absolutamente todos los centros de salud, pues ahí va la orientación, porque como vamos a ver más adelante, estos niños tenían factores de riesgo. Pero bueno, los padres tuvieron que ser los que se dieron cuenta ya en casa, y cuando les preguntamos los detalles, ¿no? ¿Cómo se sospechaba? Pues uno de los primeros signos que ellos manifestaron fue que el pequeñito, cuando había un ruido fuerte en el ambiente, ellos se asustaban porque pensaban que iban a despertar al bebé y el bebé no despertaba. Bueno, pasó una vez. Para la segunda, otra vez, se cayó un objeto, se rompió y observaban que su niño seguía durmiendo. Entonces uno puede así a grosso modo decir, oh, qué niño tan tranquilo, ¿no? Qué buen sueño. Pero no, una madre siente, y es lo que nos decían, yo me preocupé. Yo me preocupé porque no era normal que hubiera un ruido fuerte y mi bebé seguía durmiendo, ¿no? Hay otro ejemplo en el cual la mamá decía, yo recuerdo que a mis otros hijos, cuando estaban llorando, yo les hablaba, o sea, para decirles, ya voy, hijito, ya voy. Y el bebé reconocía la voz de la mamá y se calmaba un poco. En cambio, en algunos de estos casos, la mamá decía, yo le hablaba, o sea, no me veía, le hablaba de un poquito lejos, y seguía llorando. Era como si no me escuchara. Entonces, este tipo de circunstancias hacía que los mismos padres ya sospechaban lo que estaba pasando. Les preguntamos a qué edad sospecharon la hipoacusia. Y si bien es cierto, un 13% ya lo sospechó en menores de 1 año, en el caso puntuales que les estaba comentando, estos papás que notaban que su hijito no despertaba, que no le reconocía la voz, ¿no? Fueron solo un 13%. Pero un 47%, casi la mitad de estos niños, recién los padres lo sospecharon cuando tenía más de 3 años. ¿Qué quiere decir? Cuando todo el resto de niños de esa edad ya estaba comenzando a hablar, a armar frases, a pedir la comida de una manera adecuada, estos niños no hablaban. De repente tenían hambre y solamente le señalaban la boquita, ¿no?, a la mamá. O le hacían el gesto de que querían leche. Entonces, empezaron a sospechar cuando recién vieron este retardo en el desarrollo del lenguaje. También les preguntamos e indagamos sobre qué pasó cuando una vez que estuvieron con la sospecha
y lo llevaron, en este caso, al puesto de salud o centro de salud u hospital en algún caso, para decirles de que estaban sospechando que su hijito no escuchaba bien. 66% de estos niños sí fueron derivados para que se les realice un examen de oído, un examen de audición. Pero acá hay una cifra que nos preocupa. Un 20% le dijo, bueno, podemos esperar un poquito más, con calma, no se desesperen. Un 7% les dijo que no se preocupen todavía. Hay algunos niños que demoran en hablar. Solo un 7%, bueno, quiero creer que ya no necesitó ningún examen y lo derivó con el otorrino para que se le haga un diagnóstico definitivo. Pero miren, un 27%, o sea, 1 de cada 4 personales de salud, entre médicos o enfermeras, en vez de preocuparse, como ya lo estaba haciendo el padre, o porque el niño no escuchaba o porque tenía la sospecha de que no escuchaba, no hizo caso, no le hizo caso pues, prácticamente, ¿no? Si le indica de que espere, que no se preocupe, que hay algunos niños que sí que hablan, pero se demoran un poquito más, ¿qué estamos haciendo? Haciendo que el paciente el papá se tranquilice y obviamente le haga caso, ¿no? Porque por eso está acudiendo a un centro de salud y va a demorar más su diagnóstico. Entonces, ya pasamos a la edad en la que tuvieron el diagnóstico, ya con un examen, ¿no? Que demostraba la hipoacusia. Y el 60% fue diagnosticado entre 3 a 4 años recién. Recién les digo porque, como les dije al inicio de la exposición, menos de 3 años, o cuando el niño antes de los 3 años ya necesitó una estimulación auditiva para poder desarrollar un lenguaje, ¿no? Y miren, ya hacemos el diagnóstico recién allí. Entonces ahí hemos perdido mucho tiempo y mucho tiempo valioso para este menor. Luego tenemos un 20% que ni siquiera fue diagnosticado a los 3 años, sino después de los 4 años. El promedio, cuando hicimos un promedio general, es de prácticamente 3.7 años. ¿No? Imagínense un niño ya de 4 años que ya debería estar en su segundo año de jardín, que ya debería estar repitiendo colores, repitiendo si es grande, pequeño, mediano, y no hable nada porque no escuche nada. Y lo peor, nadie hizo nada. Entonces, esa es la sensibilización que quisiera tener hoy día con todos ustedes. También tuvimos para poder tener en claro quién hizo el diagnóstico, ¿no? Sabiendo de que muchos colegas ya hacían uso de exámenes auditivos, el diagnóstico al final lo hace el médico otorrinolaringólogo, ¿no? Y esto es importante porque nosotros en otorrino no solamente diagnosticamos y damos la receta, damos la indicación del tipo de audífono, de qué volumen usar el audífono. Lo que nosotros hacemos es tratar de buscar, ¿no? Cuál fue el factor de riesgo para poder hacer una prevención en el caso de que sea una mamá joven y que probablemente va a tener más hijos, ¿no? Hacer una buena consejería. En el caso de que sea un niño que ha sido diagnosticado tardíamente, enfatizarle a la mamá que acá el tratamiento no solo va a ser el audífono, sino una terapia auditivo-verbal. Tiene que haber un apoyo para que el niño entrene a ese oído, porque si ya el audífono llega después de los 3 años, no es que el niño se le coloca el audífono y va a empezar a hablar, no. La corteza auditiva se desarrolla, discrimina hasta los 3 años. Después de los 3 años es más difícil. Es más difícil que un niño distinga las consonantes unas de otras. Entonces, para poderlo lograr, tiene que tener una rehabilitación, una terapia auditiva oral. Y eso nosotros le enfocamos bastante a nuestros pacientes. Cuando nosotros les preguntamos a estos papás de niños sordos si conocían la causa de la hipoacusia del menor, el 53% sí lo sabía, porque estos niños
habían tenido bajo peso al nacer, algunos habían sido prematuros, teníamos 2 hermanitos que tenían el síndrome de Waardenburg. El síndrome de Waardenburg es muy característico porque el niñito nace con unos ojos azules, unos ojos grises, son ojitos un poco separados y tienen un mechón de pelo blanco en la frente. Otro niño tenía una malformación en los conductos auditivos, no tenía los agujeritos del oído. Y uno de los niños tenía antecedente de que tenía familiares que también habían nacido sordos, que eran sordomudos. Y miren, pese a que la mitad de estos niños, ¿no? Prácticamente la mitad tenía algún factor de riesgo, nunca fueron orientados. Se tuvo que esperar a que los papás se sospechen a que su niño tenía hipoacusia para recién hacer algo. Les preguntábamos si conocían la pérdida auditiva de su hijo. Y esto es una manera de ver qué tan comprometidos estaban los papás con esta discapacidad que tenía su pequeño. Y miren, un poquito más de la mitad solo decía que tenía sordera. Pero ¿de qué tipo? ¿Es una sordera profunda, severa, moderada? No sé. Entonces, y muy diferente a este otro 50%, ¿no? Si sumamos el 47%, que lo tenía bien claro, ¿no? Mi hijo tiene una hipoacusia profunda. Entonces ahí nosotros también nos dábamos cuenta del compromiso que tenía este padre con el hijo. Entonces hay algunos papás que cuando su niño se enferma, pues se compromete tanto que sabe, o sea, de qué tipo es la hipoacusia, sabe cuánto tiempo le tomó comprar su audífono, si tuvo que hacer actividades sociales, porque no sé si es mala suerte, justo todos estos niños no tenían recursos económicos adecuados para adquirir sus audífonos rápidamente. Y aquí viene, ¿cuánto tiempo demoró en usar los auxiliares auditivos, o sea, los audífonos en este caso? ¿Cuánto tiempo demoró una vez que le hicieron el diagnóstico? 40%, casi la mitad, sí pudo usarlos en menos de un año. Pero otra cantidad similar, más del 40%, si sumamos las 3 barras, después del año recién pudo usar su audífono. Cuando les preguntábamos por qué, porque no conseguían el dinero, porque no lograban juntar el dinero para comprar el audífono para su niño. Y bueno, y estos casos ya son peores, ¿no? 2 años después de que le diagnostican la sordera a su niño, recién es equipado. Y esto más de 3 años ya es algo y ahí yo pienso que no solo es culpa de los padres, sino también del personal de salud que hizo el diagnóstico, que no le explicó que ya estaba en pérdida, que ya estaba con un retraso en el diagnóstico. Y a eso sumarle un retraso del tratamiento, pues es algo que va contra su mismo hijo, pero hemos visto estos casos y por eso los compartimos, para crear un poco de conciencia. El 93% de los niñitos, de nuestros niños sordos, ya tenían sus 2 audífonos. Y uno de ellos tenía una vincha ósea, porque no tenía conductos auditivos, no tenía los agujeritos para colocar audífonos. El 33% de todos ellos habían adquirido su audífono. De la manera, como les digo, ¿no? Unas más rápido que otras y unos se demoraron demasiado. Y el 66% de estos niños tenían audífonos, pero porque los habíamos donado nosotros. Bueno, el equipo, no nosotros, el equipo de la cooperación italiana nos dio la facultad para hacerle la donación de audífonos y recién por eso tenían audífonos. Por eso es de que hay unos niñitos que han demorado hasta 3 años y es porque recién consiguieron que se los donemos, porque si no, probablemente iban a seguir sin ningún tipo de estimulación auditiva. Con respecto a que si ellos recibieron la orientación de la terapia complementaria, bueno, un pequeño porcentaje lo llevaba al colegio normal, ¿no? Esto quiere decir que le colocaron el audífono y pensaban que por arte de magia este niño iba a ir a un colegio normal e iba a empezar a hablar, ¿no? Un concepto equivocado. Estos niños necesitan una terapia auditiva oral, ¿no? Y esto nosotros sí le recalcamos bastante cuando hacemos el diagnóstico. Y un 33%, 1 de cada 3 niños, no recibió ninguna orientación.
¿no? Pensaban que con el audífono era suficiente. Esto es con respecto a lo que se demoró en iniciar una terapia para que comience a hablar, y bueno, la mayoría, como ya estaban dentro de nuestro proyecto, pues iniciaron su tratamiento antes del año, ¿no? El 100% de nuestros niñitos recibía terapia auditiva oral, entrenamiento auditivo, en el mismo colegio polivalente. Este proyecto duró 3 años, y este estudio lo hicimos al finalizar el segundo año. Y tras 2 años que tuvimos con el proyecto, o sea, que a los niños les equipamos con audífonos y también con terapia, la mitad consiguió hablar frases cortas, ¿no? O sea, unía sujeto como mamá o papá, o con un verbo simple, quiero, dame, con una palabra corta, ¿no? Mamá, dame agua, ¿no? Ese tipo de frases cortas es lo que lograron en progreso nuestros niños. El 13% no llegaba a hacer frases, solamente repetía palabras, aprendió a decir algunas palabras sueltas, ¿no? Y sobre todo de vocales como la A, E, O. Entonces estaba ahí lo que era mamá, lo que era papá, y solo llegaban a hablar esto, ¿no? No progresaban más. Tenemos un 20% de niños que, como ya los hemos captado de 5 años, ellos ya se comunicaban más rápido utilizando señas. Entonces, cuando nosotros, se trataba de que ellos hablaran para conseguir algo, no, ellos ya se acostumbraron y ya todo lo pedían usando señas, ¿no? Entonces, cuando ya adquirieron esta habilidad de usar señas y de comunicarse usando señas, es muy difícil también quitarse. Entonces, por más de que se les trataba de entrenar en que pudieran emitir palabras ya con los audífonos, ya no es tan fácil. Por eso es de que la importancia de hacer el diagnóstico antes de los 3 años, porque si no después de manera automática este niñito empieza a buscar la manera de comunicarse, y la manera de comunicarse es con señas, ¿no? Y un 13% sí adquirió el lenguaje oral, pero esta niña pues no tenía una hipoacusia profunda ni severa, tenía entre moderada a severa. Es por eso que con el uso de audífonos más la terapia de reentrenamiento, ella progresó bastante bien. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del estudio? Que a nivel regional existe una limitación de acciones para detectar niños con hipoacusia infantil. Encontramos que el 53% de los niños sordos tenía factores de riesgo ya desde el nacimiento, y pese a ello no fueron orientados y menos diagnosticados. Un 27% de niños sordos que acudieron con sospecha de hipoacusia a un centro de salud o un puesto de salud o hospital, les indicaron que no se preocupen y que esperen un poquito más. Una tragedia, ¿no? Según lo que estamos evaluando. Prolongar aún más un diagnóstico, pues esto no puede volver a repetirse. El promedio de edad de diagnóstico fue después de los 3 años. Y solo un 33% de estos niños, o bueno, sus padres, pudieron adquirir audífonos con medios propios. El 66% se quedan con una orden en que necesita audífonos y no son equipados, ¿no? En este caso, a estos niños tuvieron la oportunidad de contar con el apoyo de esta organización, pero bueno, esto no es global, no se traduce en las demás regiones. Y entonces ahora abordamos el tema en sí de la ponencia, conociendo todo esto, ¿cómo detectamos precozmente la hipoacusia en niñitos? Porque así como ven en las imágenes, a esa edad ya deberíamos detectar si un niño tiene una hipoacusia o nació con una hipoacusia, ¿no? Si los diagnosticamos tempranamente, podremos tratarlos tempranamente y podemos evitar una discapacidad. ¿Cómo detectarla? Lo primero es sospecharla. ¿Cómo la sospechamos? Bueno, cuando el niño nace en un hospital, el personal que lo atiende
siempre hace una anamnesis, hace una pregunta, y yo creo que estas preguntas deberían tocar este tema y preguntar si el niño, si la familia tiene antecedentes de personas sordas, si la mamá estuvo sometida a medicamentos para una infección urinaria, si tuvo alguna virosis, ¿no? Y si el niño nace con algún tipo de alteración estructural, pues también sospecharla, ¿no? Y en el caso de los papás, porque recuerden que hay un 50% de niños que no tienen ningún factor de riesgo, que nacen rosaditos, nacen con buen peso, nacen llorando bien, estructuralmente, externamente están muy bien, sus dos orejitas están bien formadas, pero no escuchan. Entonces, ¿cómo detectamos ese 50%? En el hospital no se detectó, ¿cómo pueden sospecharlo a los papás? Entonces, ahí va un par de consejos. Si los niños están durmiendo y hay un ruido fuerte en el ambiente y su niño no despierta, ojo, no vaya a ser que tenga un grado de hipoacusia. Si su niño no reconoce su voz, ¿qué quiere decir? Que si su niño está lejos de usted y usted le habla para calmarle el llanto y no se calma, solamente se calma cuando la ve, también es un signo de alarma. También puede ser de que este niño no esté escuchando. Ante cualquier duda, solicitemos una evaluación. Ante cualquier paciente o niño o vecino o alumno que sospechemos de que no esté escuchando como el resto de los otros niños, solo la sospecha debe motivar una evaluación. La evaluación puede ser en pediatría, en medicina general, y bueno, si tienen la posibilidad con un otorrinolaringólogo, para hacer una detección temprana si es que hubiera una hipoacusia. Ahora, si se hace una evaluación, si le hacen su examen y resulta que el niño escucha bien, pues muy bien, sigamos adelante, pero no se nos pasó una hipoacusia. Si se diagnostica una hipoacusia, pues también tenemos que enfocar que tenga un tratamiento y hagamos un seguimiento para ese tratamiento. No dejemos que niños diagnosticados estén 2 años buscando la manera de adquirir un audífono. Apoyémoslo, busquemos este apoyo social. En Apurímac yo sé de que cuentan con ONGs, láncenlo a los medios de comunicación. Siempre hay personas que van a poder apoyar y podamos conseguir de que este niño no progrese esa discapacidad. Ahora bien, en el año 2012, cuando todavía estaba presidente Ollanta Humala, recién se declaró la ley que declara de interés nacional que se creen programas de tamizaje neonatal, ¿no? En estos programas estaba ya incluida la hipoacusia, pero esta ley no dice que se haga el examen, que se haga un tamizaje. Esta ley solo dice que la declara de interés nacional, ¿no? Como para que se vaya trabajando en una norma, en unos procedimientos. Pero bueno, algo es algo. Esto fue en el 2012. Para el 2019, recién se aprueba con resolución ministerial la norma técnica de salud para un tamizaje neonatal completo. Este tamizaje neonatal debería ser para todos los niños, debería ser, les digo, porque no se ha todavía clasificado, para detectar hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, hipoacusia congénita, solo resalté, y catarata congénita. En realidad son 7 patologías que si no se diagnostican a tiempo, pues van a conllevar a que este paciente sufra complicaciones o sufra una discapacidad, como en el caso de la hipoacusia y la catarata. Como les digo, el año 2019 es que la norma técnica ya sale. Acá en la flechita nosotros ayudamos a la validación de esta norma técnica. El problema fue que en el 2019, con esta norma, pues se tenía que masificar que todas las entidades de salud, sobre todo el hospital regional de cada región,
pues en base a esta normativa, pues implementar programas de tamizaje en los hospitales, al menos en sus hospitales regionales. Bueno, hemos tenido la mala suerte que para el 2020, con todo lo que significó la pandemia, pues esto ha venido teniendo un retraso en todo, pues, ¿no? No solamente en patologías no COVID, sobre todo en estos programas de prevención, en salud preventiva. ¿Qué nos dice esta norma técnica? Pues ya establecía, en su página 39, la guía de procedimiento para lograr el tamizaje neonatal de hipoacusia congénita, ¿no? En realidad, la indicación o el objetivo es que todo niño pase un tamizaje neonatal, no solamente los que tuvieran factores de riesgo. El objetivo de que haya un tamizaje es que todos los niños sean tamizados. El flujograma es ¿no? Que todo niño que recién nacido pase una primera autoemisión acústica. Este es el examen que se debería de realizar a los niños, autoemisión acústica. Es que pasa el examen y tiene alto riesgo, se le va a volver a repetir, se le va a hacer un chequeo trimestral. Si es que no pasa el examen, se le hace por segunda vez una autoemisión al mes de la primera. Y si es que no pasa el examen, ¿no? Ya pasa a lo que son los potenciales auditivos evocados. Ya los potenciales auditivos evocados ya son diagnósticos. Ya con eso hacemos un diagnóstico de la hipoacusia y por ende con el diagnóstico ya pasa a lo que es el tratamiento. El tratamiento dependerá de qué tipo de hipoacusia tenga. Si es una hipoacusia severa, moderada, pues requerirá audífonos, y si es una hipoacusia profunda, requerirá un implante coclear. Y bueno, en Arequipa, pese a que somos el hospital regional COVID de nuestra ciudad y de referencia para el sur, nosotros estamos realizando ya las autoemisiones acústicas desde hace 10 meses, pero solo a los niños de la UCI neonatal, ¿no? La pandemia COVID ha hecho de que no se pueda extrapolar a más niños, y más que todo porque nuestro hospital pues era el hospital COVID, ¿no? No podíamos citar a niños sanos a nuestro hospital, imagínense, ¿no? Entonces hemos tenido esa limitante también. Y acá tenía que resaltar que el equipo de autoemisiones con el que se está realizando actualmente es un equipo que el servicio de neonatología lo ha conseguido por una donación de un grupo de extranjeros de alma caritativa, porque desde que salió la norma técnica, lastimosamente, pues estos programas no son priorizados, ¿no? Con el poco presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, pues nunca lo han priorizado. Entonces, el equipo que se tiene es un equipo donado, que se consiguió por una donación y actualmente nos está sirviendo para hacer las autoemisiones en niños de la UCI, sobre todo, ¿no? Que son los que tienen factores de riesgo. Entonces, si tenemos un paciente que no pasa su examen de autoemisiones por 2 veces, pues tiene que ser derivado para potenciales auditivos para la confirmación, y nosotros también no equipamos aún y tampoco colocamos implantes cocleares. Los pacientes son referidos a Lima, tanto para el equipamiento, y si que necesitaran un implante coclear, ¿no? También lo referimos para ello. En la ciudad de Lima tenemos 2 hospitales donde se hace la evaluación auditiva de los niños que tengan alta sospecha de hipoacusia o que ya tengan el diagnóstico como en nuestro caso, ¿no? Me tomé la libertad de buscar dónde está Apurímac, y a Apurímac le corresponde derivar a sus niños que necesiten una evaluación auditiva, les corresponde ser referidos al Hospital Nacional Docente de la Madre y el Niño en San Bartolomé. Esto con respecto al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces pueden ser referidos con su CIS para que puedan ser evaluados, porque en el hospital se encuentra el doctor Salazar y tiene todos los equipos, ¿no? Tiene autoemisiones, potenciales auditivos, potenciales de estado estable, para hacer un buen diagnóstico a los niños que tengan esta sospecha, ¿no? Y en el caso de que necesitar una cirugía, como es el implante coclear, pues ya son derivados al Hospital del Niño de San Borja, donde también están haciendo, inclusive en plena pandemia, ya han estado colocando implantes cocleares. Con respecto a salud, los hospitales que están colocando implantes cocleares, en gran porcentaje, pues son el Rebagliati, el Almenara
y en la ciudad de Arequipa en menor cantidad. Bueno, ahora ya esta es la moda, todos tenemos que usar mascarilla. Acá les estoy dejando mi correo por si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, si es que en Apurímac alguien desea, no sé, organizar algún tipo de campaña, de sensibilización y pueda colaborarles, con todo gusto. Me escriben a mi correo. Y una foto acá de mi ciudad. Muchas gracias. Doctor Eric, no sé si le han mandado preguntas. Sí, doctora. Eh, una vez más agradecerle por un tema tan importante, el cual no le damos el realce necesario para poder determinar si nuestros pequeños están pasando por un proceso de hipoacusia, y muchas veces, como usted dice, nos dejamos con el consejo que nos dicen, ¿no? Que deben pasar un par de meses, que normalmente eso con el tiempo se va dando, y lo que estamos haciendo es arrastrar más y más el problema que podría ser solucionado con la debida antelación. Sí, doctora, nos preguntan, ¿cómo puedo identificar o darme cuenta si mi menor niño o niña no escucha? Gracias por la pregunta. Dependerá de la edad del pequeñito, ¿no? Si tenemos un bebé, como ya les estaba comentando un poco en la exposición, en el bebé lo que podemos evaluar es con ruidos fuertes que podemos provocarlos, puede ser una palmada o puede ser de repente con un pito, ¿no? Mientras está durmiendo. Si nosotros conseguimos que el bebé o se asuste o despierte con el ruido, pues vamos a tener la tranquilidad de que no está sordo. Y esto no va a pasar si el niño tiene algún grado de hipoacusia, ¿no? El niño va a seguir durmiendo, ¿no? Algunos papás de niños sordos nos decían, yo al principio estaba contenta porque decía, mi niñito sí duerme plácidamente, duerme como un bebé, pero ahora que me doy cuenta, pues no era normal, ¿no? Que ante un ruido fuerte se golpeaba la puerta y el bebé seguía durmiendo. Entonces, esto era un signo de que yo me debí de haber dado cuenta, ¿no? Entonces, por eso se los hago también extensivo a ustedes. Ahora, si el niño es un poquito ya mayor, tiene 2 años, ¿no? Estos niños ya les gusta ver televisión, ya usan sus aparatos, los celulares, las tablets. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que el niño no escucha o que tiene de repente un grado de hipoacusia? Porque tienden a subir el volumen, a enojarse si es que no le dejan subir el volumen, ¿no? Eso también nos tiene que llamar la atención. Ahora hay unas hipoacusias moderadas en las que el niño de bebé se asusta, el niño puede estar mirando televisión, ¿no? Pero el problema empieza en el colegio, cuando va al jardín y cuando la profesora da indicaciones a los niños, ¿no? Niños, atiendan o dejen de escribir, miren la pizarra. Y el niño sordo sigue escribiendo. Entonces, la profesora de primera intención puede pensar de que es un niño distraído, hasta malcriado, ¿no? Porque no le está haciendo caso, y le levanta la voz, ¿no? Y le dice, Juanito, mira la pizarra. Y le tuvo que levantar la voz, y el niño pues, recién le escuchó y recién atiende su pizarra. Entonces, ese tipo también de detalles hemos observado en niños que tienen hipoacusia, ¿no? Niños que pueden ser confundidos con niños desatentos, distraídos, cuando en realidad lo que se está enmascarando es un grado de hipoacusia. Nos preguntan, si es que mi menor hijo tiene algún problema auditivo, ¿va a llegar a recuperar la audición completamente? Muy buena pregunta. El audífono no es que haga normal a un niño, va a servir de apoyo. Utilicemos un ejemplo similar. Si yo soy corta de vista y me hago unos lentes para mirar bien, mientras tenga los lentes puestos voy a leer bien, pero si me retiro los lentes voy a seguir mirando mal. Es lo mismo que pasa si es que tenemos un niño con hipoacusia. Mientras esté usando su audífono, pues él va a escuchar mejor, pero si es que deja de usar el audífono va a volver a lo normal, o sea que no escuche. El oído no es que se va a recuperar
pero sí le podemos ayudar para que escuche mejor. Tenemos otras preguntas, doctora. Si tengo sospechas que mi hijo no escucha, ¿qué debo hacer? ¿Dónde acudir? ¿Qué exámenes le harán a mi hijo? Muy bien. Si tienes un pequeñito y tienes la sospecha de que no está escuchando bien, yo le aconsejo pasar por el centro de salud más cercano, y si más cerca es un hospital, pues al hospital. Y le aconsejo que vaya al pediatra y le haga la observación. Y si tienen otorrino, pues ideal, ¿no? Ir de frente con el otorrino laringólogo y decirle: necesito que se descarte que mi niño escuche bien, porque tengo la sospecha, ¿no? Y lo principal será descartarla. Ahora, los exámenes auditivos, como hemos visto en la exposición, no son invasivos, no son dolorosos. En realidad, es un equipamiento sencillo que inclusive a los bebés se les puede hacer mientras duermen, porque solo se necesita estar quietecito un momento, y el examen demora entre máximo 5 minutos. El de autoemisiones es máximo 5 minutos, y con eso podemos descartar si tiene o no tiene hipoacusia. Ahora, extrapolando esto a la realidad de Apurímac, yo sé que, por ejemplo, en la ciudad de Abancay cuentan con otorrinolaringólogos tanto en el Ministerio de Salud como en eSalud. Entonces, yo aconsejaría acudir con los colegas, y los colegas, dependiendo si tienen el equipamiento, tenía entendido de que no, ojalá que esto vaya cambiando, y en todo caso puede ser derivado para hacer un examen, y la mamá puede estar tranquila y descartar del todo esta hipoacusia. Doctora, nos preguntan si es recomendable o no es recomendable que al ingreso a los colegios, vale decir, al inicio de clases de colegios desde ya sea el primer grado o el mismo jardín, ¿no? Se haga un tamizaje o examen de audición. Uh-huh. Efectivamente, gracias por la pregunta, porque nosotros hemos tenido acá en la ciudad de Arequipa algunos colegios que les estaban pidiendo una audiometría como para hacer un tamizaje, saber de que los niños escuchaban bien, ¿no? El, el problema era que empezaron a saturar todos los centros de audiometría de la ciudad. Entonces, no sé si valga la pena realizarle a todos, pero en este caso específico de niños que están ingresando a la primaria, yo creo que el estar atentos a uno de estos signos de alarma y poder derivar a un examen a un niño que tenga la sospecha, ¿no? Porque si tenemos un niño que rinde muy bien, que le escucha muy bien, que escucha volumen bajo, que le bajas el volumen y el siguiente entiendo. Otra técnica que también quería comentarles era de que le hagan una prueba a su pequeño, ¿no? Pero que se tapen la boca. Entonces le digan: vamos a hacer un juego, hijo. Te vas a repetirme las palabras que te voy a decir. Entonces dime perro, perro, gato, gato, y ahí se tapan se cubren la boca y le dicen otra palabra, ¿no? Rosa. Entonces, si el niño deja de replicarte las palabras, de repente lo que ha estado haciendo es ayudándose con lectura labial. Entonces, esa sería otra manera de poder ver si tu niñito está escuchando bien o no, ¿no? Porque también decirles, cuando ya el niño está mediano, todos hagan un tamizaje, tampoco es la idea, ¿no? La idea de acá de la exposición es detectar a los que tengan algún tipo de hipoacusia. Nos preguntan también, doctora, si las referencias al Hospital San Bartolomé, que es el hospital referente para este tipo de tratamiento, desde el mismo nivel primario, ¿no? ¿Se puede realizar o necesariamente tiene que pasar primero por el hospital y después del hospital recién al centro referencial Hospital San Bartolomé? Eh, bueno, nosotros somos respetuosos de lo que es la red de referencias y contrarreferencias, y estas tienen la norma, ¿no? Si estás en un puesto de salud, refieres a donde te corresponde de primera intención. Entonces, de primera intención va a corresponderle a su hospital, ¿no? Y su hospital, de allí en más, va a coordinar la referencia hospital a hospital a donde le corresponde. En este caso, como les dije, si es que era Ministerio de Salud,
Podría ser de su hospital, el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, ¿verdad? Del Ujú. Hospital Guillermo Díaz de la Vega al Hospital San Bartolomé, ¿no? Mm. Y en el Do- caso de salud de la misma manera, ¿no? Porque también tienen Un especialistas en flujograma. el hospital. Ujú. Doctora, nos preguntan, ¿a qué edad es recomendable el iniciar la evaluación de audiometría en los recién nacidos? Ujú, muy buena pregunta. Tenemos exámenes para recién nacidos, como son las autoemisiones, que es lo que hemos recalcado en la exposición, autoemisiones acústicas y potenciales auditivos, ¿no? Porque estos exámenes son subjetivos, perdón, objetivos, porque el niñito no necesita avisarnos si escucha o no. En cambio, la audiometría sí es bastante subjetiva porque el paciente nos tiene que estar levantando la manito cada vez que escuche, ¿no? Y si no escucha, no levanta la manito. Entonces, de esa manera voy marcando. Entonces, una audiometría no se la voy a poder hacer a un bebé o a un niño menor de 4 años, ¿no? Porque simplemente no van a colaborar de una forma adecuada. Entonces, la audiometría la estamos indicando cuando el niño ya tiene de 5 años para arriba, en que ya podemos entrenar al niño, decirle que cuando escuche levante la manito, poderlo entrenar un poco y poderle hacer la audiometría. Doctora, ¿cuán importante es el poder hacer esta detección? Si bien es cierto que la audición y el habla están imbricados, ¿no es cierto?, hasta una cierta edad, la detección completa y no hacer con que lo que usted nos estaba manifestando, ¿no? Que posiblemente el niño lo que está haciendo es una lectura labial de lo que nosotros estemos realizando. Esto pueden observarse en hipoacusias moderadas, ¿no? Porque si es severa o profunda, en realidad el niñito no va a poder ni siquiera desarrollar una lectura labial, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta porque no va a estar hablando. Se va a acostumbrar a pedir las cosas señalando, si tiene hambre va a señalarse la boca, eh, bueno, si es de ese tipo, pues ni siquiera vamos a poderlo ayudar a veces con un audífono, ¿no? Si la hipoacusia es profunda, si el niño no habla nada, este niño ya es candidato más bien de un implante coclear, ya de una cirugía. Doctora, ¿y se podría decir que un niño que a los 2 años que ya debería tener un lenguaje un poco más fluido, tenga problemas auditivos por el que nos esté señalando las cosas en vez de nombrarlos? Por ejemplo, ¿no? Llave, mesa, puerta. Claro, son palabras que ya el niño podría repetirlas, ¿no? Si las ha escuchado varias veces, las puede repetir. Si no las repite, pues enseñarle, ¿no? Ahora, si pese a que nosotros le repetimos, él no logra vocalizar, tenemos que sospechar que tiene un tipo de hipoacusia. Muchas gracias, doctora. Tenemos la presencia de la licenciada Edith Pariona, que es la jefa de Telesalud del Ministerio de Salud, quien nos va a brindar algunas palabras. Licenciada, muy buenas tardes. El micro está habilitado, Es doctor Eric. directora de Infosalud, la doctora Edith Pariona. Su micro aparece como apagado. Sí, sí, un momento, por favor. La licenciada en enfermería, Edith Pariona, es jefa de un momento, por favor, le estamos... adelante, licenciada Edith Pariona, Hola, directora de Buenas Infosalud. tardes. hoy. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenas tardes. sí, licenciada, ¿cómo está? Muy ¿Cómo buenas está? tardes. Muy buenas tardes con todos. De verdad es un honor para mí poder realizar este saludo, ¿no? Ante este evento que ustedes pues vienen realizando y felicitarlos a la red de salud de Abancay, a la direza, ¿no? De Apurímac y a todos los trabajadores presentes y todos los participantes
Para mí, el día de hoy es muy grato compartir con todos ustedes esta nueva temática, ¿no? De lo que es la teleinformación, educación y comunicación de TLYC a través, pues, de la tecnología o de las TIC, ¿no? Donde nosotros estamos buscando acercar los conocimientos de salud a toda la población mediante esta herramienta tecnológica que ha tenido mucho realce, sobre todo en el tema del COVID. Y así nosotros podemos empoderar a nuestros ciudadanos, a nuestros pobladores, ¿no? Y a toda nuestra comunidad, y qué mejor haciendo uso de esta tecnología en un lenguaje, ¿no? Que todos los profesionales venimos conociendo, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje amable, y que transmitimos en vivo, como el día de hoy, ¿no? A través de nuestras plataformas del Ministerio de Salud y también de nuestro canal de YouTube, que es la TLYC, ya que estas TLYC son grabadas en tiempo real para que todos los participantes en algún momento también puedan visualizar o hacer una réplica. Este tema de la temática de la TLYC es muy importante. Nosotros actualmente desde el Ministerio de Salud venimos realizando 136 TLYCs a nivel nacional, todos, ¿no? Muy enfocados a temas de salud, y en estos últimos tiempos hemos venido fortaleciendo por los temas de COVID. Se han logrado beneficiar muchos ciudadanos, muchas personas, más de 477,000 personas, ¿no? El cual este servicio o esta tecnología nos compromete aún más seguir trabajando por acercar los servicios de salud a las personas en los lugares más alejados, remotos y a nivel nacional. Una vez más, yo quiero felicitarlos a todos ustedes por esta gran iniciativa y espero que sigamos fortaleciendo, sigamos trabajando. Ustedes saben que tienen todo el apoyo desde el Ministerio de Salud, no solamente en lo que es TLYC, sino también en las telecapacitaciones. Un saludo cordial a su director regional de salud, a su director de red, a sus demás compañeros y a todos los presentes, agradecerles una vez más, y tienen todo el apoyo de nosotros y felicitarlos. Estamos nosotros muy contentos que esto pues se replique y que no se haga una sola vez, sino se hagan muchas más. Muchísimas gracias con todos los participantes, ¿no? La doctora Flor Chambi, Eric Naupauri, ¿no? Y todos los demás integrantes que la verdad hay que seguir trabajando en beneficio de nuestra población. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, licenciada Edith, y efectivamente, este proceso que tenemos es un proceso de un ciclo de TLYC con especialistas, ¿no? Ha comenzado a fines del mes de octubre, se está proyectando para todo el próximo año con diferentes temas, diferentes temáticas, con las cuales se va coordinando con ponentes invitados, como es el caso de la doctora Flor Chambi, como es el caso del doctor Alfredo, que nos va a dar un tema en ginecología. Se está viendo las posibilidades de tener a 2 ponentes extranjeros de España y del Brasil, para que puedan también hacer llegar lo que es la medicina a la población, que ese es el objetivo que tenemos como Ministerio de Salud. Muchísimas gracias de verdad una vez más, y cuenten siempre con todo el apoyo de nuestra dirección en lo que ustedes requieran y necesiten. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, licenciada Edith. Muchísimas gracias, doctora Flor. Un tema muy importante, de mucho interés, y estaremos en contacto brindando los enlaces para las próximas TLYC que tenemos planificadas. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por su excelente participación. Gracias. Hasta luego, doctor Eric. Buenas tardes con todos. Hasta luego.